Vamos. Buen día. Buen día amigos, hermanos, personas interesadas. Estamos en Shabbat, reunidos, acá los del Camino Nazareno, para considerar una porción de la sabiduría de Dios. Y bueno, animamos a que todos comenten, ya sea los que están participando en este momento, más aquellas personas que diferidamente escuchen el mensaje por YouTube. Así que, bueno, sin más, vamos a tomar un tema vamos a tocar el tema o vamos a repasar el tema que ayer vimos en la congregación de los jóvenes y vamos a repasar algunos conceptos porque me parecieron que la enseñanza está muy vigente para los no tan jóvenes también. O sea, me parece que para todos la enseñanza. Así que vamos a volver sobre el tema de los frutos, ¿no? Y ayer empezamos el tema de los frutos con un texto que era Colosenses 1:10. Vamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. ¿Mi asistente dónde está? Durmiendo. Está durmiendo. Pero se despierta cuando tiene. No. Después. Bueno. Colosenses 1:10. Después. Página, me tiran la página por favor. 1443. 1443. 1443. Sonia, ¿querés leerlo? Colosenses 1:10. Bueno, pero regálame un segundito el encuentro. ¿Cómo no? Bueno. Listo. 1:10. Sí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, gracias Sonia. Fíjense que dice fruto en toda buena obra. Agradándole, ¿de qué manera le agradamos? Haciendo fruto y creciendo en conocimiento, ¿no? Agradándole en todo, ¿cómo le agradamos? Con fruto y creciendo en conocimiento. Bueno, ahora estamos tratando de dar fruto en esta congregación y tratando de crecer en conocimiento. Las dos cosas estamos tratando de hacer. Y vemos que hay obra, entonces las obras que nosotros hacemos son las que agradan a Dios, que son estas justamente. Y vamos a tomar la primera, tenemos dos aspectos, conocimiento y fruto, y ayer tratamos sobre todo el tema de los frutos, ¿no? A ver, alguien que... No vamos a resumirlo porque si no es como sacarle el sabor, ¿no? Vamos entonces a empezar por el mayor profeta que existió entre los hombres. ¿Quién es el mayor profeta? Yeshua, dicen acá. Pero sacando al Hijo de Dios, ¿quién es el mayor profeta que existió? Nacido de hombre, no nacido de Dios. El mayor profeta que existió. ¿Qué dicen por acá? Abraham. Ajá. O sea que estamos. El mayor profeta nacido de hombre. ¿Quién es? Isaías, Abraham, Yeshua. Estamos bravos, ¿eh? A ver, ¿qué dice Sonia? Daniel. Tenemos a todos acá. Todos son graves, pero ¿cuál era el mayor profeta? Ahora me quedo acá, porque me di cuenta de algo. ¿Cuál es el mayor? ¿Moisés? No. Juan el Bautista. Juan el Bautista era el mayor profeta, nacido de hombre. Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Lo dijo Jesús que era el mayor profeta nacido de Dios. El mayor profeta nacido de Dios que es Juan el Bautista. No, venimos mal los nazarenos, venimos muy flojos, muy flojos. Vamos a la esquina. Lo tenía acá, mira.
Muy flojo. Mayor profeta nacido. A ver, léelo, Lucicita. ¿Cuál? El 8. Haced. El 7 y el 8. Al ver el 3, 7 y 8 de Mateo. Mateo 3, 7 Claro. y 8. Ah. Mateo, vamos a ir a Mateo. Ay, digo, ¿qué pasó? ¿De dónde nos Mateo. fuimos? Capítulo 3. Mateo 3. Lo que dijo el mayor profeta nacido de hombre, no nacido de Dios, que es Yeshua. No hubo mayor profeta que este. Mateo 3, 7. 3, 7 y 8. No, a ver, 3. Estas son las palabras de Juan Adelante, Bautista. adelante. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué sería el fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? Cric, 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 cric. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué les parece? ¿Cuáles eran los grandes pecados que nosotros teníamos que escapar? Arrepentirnos. ¿Cuáles eran los grandes pecados que tenía que el pueblo hacer fruto de arrepentimiento? El primero es no amar a Dios sobre todas las cosas. El primer gran mandamiento absoluto, lejos, absoluto, es amar a Dios sobre todas las cosas, que quiere decir poner en primer lugar el reino de Dios. Entonces el primer arrepentimiento es no poner en primer lugar el reino de Dios. Y Yeshua lo explicó, lo espiritualizó el mandamiento. Amar a Dios con todos tus recursos, con todo, para que no haya ninguna excusa. Entonces Yeshua explicó que eso era, se explicaba o se espiritualizaba en el hecho de poner a Dios en primer lugar. O sea, el reino de Dios en primer lugar, que es poner a Dios en primer lugar. Reinar, dejar que reine Dios en tu vida. Entonces, el primer fruto de arrepentimiento es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, no en segundo lugar, no en quinto lugar, en primer lugar. Entonces, ¿qué decía el gran profeta más grande que existió? Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, demostrémonos y demostrémosle a Dios que realmente nos hemos arrepentido, que hemos hecho frutos de arrepentimiento. Porque la palabra fruto, el árbol, un árbol da fruto. Quiere decir que es funcional a la necesidad de otros. El árbol no da fruto para sí mismo, da fruto para otro, para que otro se alimente y tenga vida y tenga salud. Entonces el árbol, si nosotros somos árboles, damos fruto cuando somos funcionales para los otros. Así que primero tengamos en claro que la profecía o digamos el profetizar de Juan el Bautista, de Yohanan el Bautista, indicó esto al pueblo de su época, del primer siglo, o del último siglo en realidad, del último siglo antes de Cristo. Entonces, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Demostrarse uno que el gran pecado de la humanidad, que es haber dejado a Dios en segundo lugar, o en quinto, o en ningún lugar, entonces el primer fruto de arrepentimiento es el gran mandamiento de Dios. El segundo fruto es amar al prójimo como a uno mismo. Y ahí van a entrar los 10 grandes mandamientos. Ahora recién llegan los grandes mandamientos, los 10 grandes mandamientos de Moisés. Una vez que tenemos claro que primero está Dios y después nuestro prójimo.
y nosotros mismos después también, y aparecen los grandes mandamientos de Dios, que entonces cada uno de ellos exige que nosotros nos volvamos a esos mandamientos, o sea que dejemos de pecar ante Dios y seamos arrepentidos. Y de esa manera seamos incorporados al camino de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que bueno, hacer fruto digno de arrepentimiento. ¿Queda claro el punto? ¿O hay alguna duda? Sí. ¿Puedo agregar una cosita? Dale. Sí, allí cuando comienza Juan el Bautista a predicar, en el 3, al final del texto dice, enderezar sus sendas. ¿Cuánto implica esto, verdad? O sea que ahí él estaba ya diciéndole que justamente tenían que dar fruto de arrepentimiento. Exacto. Claro, tenemos las sendas torcidas. Tenemos que enderezar las sendas, ¿no? Entonces el primer gran mandamiento, ¿dónde vamos a empezar? Vamos a empezar siempre de lo mayor a lo menor. Otra persona puede decir, no, yo empiezo de lo menor a lo mayor. Bueno, no sé, no parece tan lógico, ¿no? O a mí por lo menos no me suena tan lógico. Pero supóngase que usted agarra la lista al revés y empieza de los mandamientos grandes y dice, bueno, yo voy a trabajar la no codicia. Pero al no tenerlo a Dios del lado suyo, se le va a hacer difícil no codiciar. Entonces más vale empezar por el mandamiento de Dios, poner en primer lugar a Dios, ¿no? Amarlo con todos nuestros recursos. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro espíritu. Entonces, ahí estaría el arrepentimiento que pedía Juan. Él se daba cuenta que esa generación de personas eran adoradores formales, adoradores que ellos le llamaban hipócritas, con una palabra muy fuerte, ¿no? Nosotros no le decimos así, le decimos de otra manera, pero en definitiva Jesús y Juan, los dos grandes profetas, le llamaron de una manera muy clara, hipócritas le llamaron. Eran adoradores formales, o sea, trataban de cumplir un estatus. Y también no solo eso, sino que aparte juzgaban a las personas. Y les decían que hacían mal o bien y ellos mismos no... Creo Claro. que de ahí viene también esa hipocresía, ¿no? Se daban el lugar de juzgar a los demás y ellos mismos no tenían la altura moral para juzgar. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, fruto digno de arrepentimiento. Qué importante esto, ¿no? Entonces, el primer fruto nuestro es arrepentimiento. Coincide con la tercera fiesta, que es primeros frutos en el Moadín de Jehová. La tercera fiesta del calendario de Moadín es de Jehová. Las fiestas de Jehová, no las fiestas de los judíos, las fiestas de Jehová, no las fiestas de los nazarenos, sino la fiesta de Jehová. La tercera fiesta es la fiesta de los primeros frutos, donde Dios celebra junto con su pueblo a las personas que empiezan a dar frutos. Todos celebramos ese día las personas que empiezan en el camino de Dios a dar frutos. No es poca cosa, ¿no? Para nada. Comentarios breves, por favor. Para Finita. eso, Ángel. ¿Eh? Para eso, Ángel. ¿Cómo por eso? Para los comentarios breves. No tan breves. Y nosotros tenemos los dos extremos acá, ¿viste? ¿Qué te parece? Y bueno, pero es así, el muestreo es estadístico. Es son así. Va de menor a mayor o de mayor a menor. Y claro, son las Hay leyes, que equilibrar la balanza. hay que equilibrar la balanza, son las leyes naturales. Lo que hablan exactamente. mucho y lo que no. Claro, el que ve que habla poco y sintético aprende del otro y el otro le pone un poco más de flores al comentario. Tu opinión, Ángel. No, sí, después me gustaría repasar, digamos, cuáles son todos los frutos, digamos, de arrepentimiento. No, ok, hoy vamos a ahondar en ese tema, así que vamos a seguir viéndolo. A ver, Sonia, tu comentario. Pues esto nos pone a reflexionar sobre la importancia de que empecemos a generar frutos.
Y realmente pues es como el querer agradar a Dios y es hacer todo lo posible para hacerlo, ¿no? Poner en prioridad a Dios también me parece muy importante porque es verdad, a veces ponemos por encima otras cosas y la prioridad de nosotros debe ser Jehová. Claro, este es el gran primer pecado que ha cometido el hombre, dejarlo en segundo lugar a Dios. Cuando en realidad, al ponerlo en primer lugar, las demás cosas se arreglan solitas. Como sigue diciendo Mateo 6:33, 34, ¿no? Las demás cositas se arreglan solas. Así que bueno, primero buscar el arrepentimiento en el mandamiento más grande que existe en toda la Biblia, en toda la Torá, en todo el Besorá, en toda el Nabín, en todo el Tanaj. El mandamiento más grande es poner en primer lugar a Dios, amar a Dios con todos los recursos que tiene nuestro ser. Ahí ya empezamos a tener los primeros frutos, y los primeros frutos son celebrados en la fiesta de primeros frutos que todos los años nosotros tratamos de celebrar los nazarenos. Así que bueno, un tema muy importante que estamos tratando hoy. Vamos a ir ahora a otro fruto importante, que es el fruto de Gálatas 5:22. Nos vamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Página. Gálatas 5:22. 1429. Sí, señora. 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Yo necesito paciencia todavía. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo necesito mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto no viene de mandamiento, uno no se lo puede imponer, No hay ley de mandamiento contra esto. Esto emerge como fruto. Uno no lo puede hacer como obra. Emerge del hombre eso. Eso emerge del fruto del Espíritu. Es muy profundo la enseñanza cuando dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Ahora, adelante. Lo puso como un combo, porque es el fruto, no son los frutos, es el fruto. Claro. Todos juntos, es un combo. Es un combo y eso está hecho a propósito por Espíritu Santo, porque quiere decir que no se puede dar uno sin el otro. Si hay uno que falla, fallaron todos. Es como un fruto que está picado por un pájaro, ya falló, o sea, no está íntegro. Lo que pasa que acá Pablo aclara en el versículo 17 que el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, si nosotros vencemos o vamos en contra de la carne, que cuáles son los frutos de la carne, los tenemos desde el 19 hasta el 21, si nosotros vamos en contra de ellos, nos oponemos a ellos, empieza a florecer allí el fruto del Espíritu. A ver si se entiende lo que digo. Es como decía Héctor, nosotros por obras no podemos hacer esto, no hay ley para el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu emerge cuando nosotros nos oponemos y dejamos las conductas de las obras de la carne, cuando dejamos las obras de la carne. Pablo lo hace fácil en 5:16. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, acá está diciendo. sintetizado. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. O sea, quiere decir, andá, caminá, hacé obras en el Espíritu, caminá, andá,
Andá en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Mis palabras son espíritu. Juan 13:36. Mis palabras son espíritu. Entonces, quiere decir, andemos en la palabra de Dios, o sea, obedezcamos la palabra de Dios. Andar quiere decir hacer, ¿no? Y neguémonos a los deseos de la carne. Neguémonos. O sea, luchemos la batalla que hay que luchar. Andemos en el espíritu, hagámosle caso al espíritu. Mis palabras son espíritu. De hecho, hay una cosa muy mística cuando uno incorpora las palabras de Jesús en su mente y su corazón, que hay una conexión con el espíritu. Pero más allá de eso, del aspecto milagroso de la palabra, hay un aspecto práctico. Andar en el espíritu es obedecer la palabra de Dios. Y por otra parte, neguémonos los deseos de la carne, porque la carne la tenemos todos. El pecado que tenemos en nuestra cultura y en nuestros genes, transmitido no solo culturalmente, sino genéticamente, hay una inclinación muy mala hacia lo malo. Entonces tenemos que negarlo. Y es la virtud del hombre de Dios. Perseverar en el espíritu y negar la carne. ¿De acuerdo? Fíjense la obra de la carne en el 19 al 21. ¿Cuáles podemos destacar? Fíjense, adulterio y fornicación, e inmundicia, y lascivia, todo eso en un mismo paquete. La lascivia es la lujuria. Todo lo que se ve, o sea, usar todo lo que es sexual como un placer, no como un objetivo mayor que tiene Dios. Con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, es lo primero que vemos que Satanás aplica, o sea que es increíble, cuando yo las conté, así como el fruto del Espíritu son 9, el fruto de la carne me da el triple 6, 666, 6 por 3, 18 me da, en la gamatría hebrea. Es increíble cómo se da todos los números gamátricos están en todos lados. Son 18 frutos de la carne, la obra de la carne. Entonces, estas obras de la carne son las que nos alejan de Dios y las cuales tenemos que luchar hasta la redención del cuerpo, dice la palabra de Dios. Hasta que nuestro cuerpo sea redimido, que nos den otro cuerpo, no este cuerpo que tenemos. Un cuerpo eterno, que no va a tener la necesidad del mal. Entonces, fíjense, primero los pecados relacionados con lo sexual, que es lo que más ataca a la cultura, lo que más trata de llevar al hombre hacia eso, ¿no? Después, los pecados de idolatría, o sea, poner en primer lugar cualquier otra cosa que no sea Dios. Esos son los pecados de idolatría. La idolatría puede ser a cualquier otra cosa que no sea Dios. Ojo que la idolatría moderna va mucho por el lado, en algunas culturas va por el lado de los ídolos, de otros dioses, pero en nuestra cultura van por el lado de otras cosas, del dinero, del placer, el hedonismo, el materialismo, el workaholismo, o sea, trabajar todo el día para no saber qué, y como que trabajar fuera, te santificara, o como que hay una cultura de que el trabajo es sagrado, o una cosa así que en la Biblia no aparece. El trabajo es necesario y es bueno, y es un deber del hombre, pero no es en primer lugar, ni lejos. Entonces, después la hechicería, bueno, la gente sigue con el tarot, con las adivinaciones, con dame una profecía, con toda la hechicería. Sí, dame palabra, tirame palabra. Enemistades, miren la parte esta, el odio. Así que ella viene dando sexual, idolatría, hechicería, todo lo que es el odio, las conductas odiosas. El pelearse, el celo, la ira, la contienda, el pleito, el disenso, buscar el estar en desacuerdo con el otro cuando vos no tenés necesidad de estar en desacuerdo o buscar el desacuerdo. Buscamos el acuerdo. Si el disenso surge, obviamente. Pero la actitud nuestra es buscar el acuerdo.
herejías, envidias, homicidios, borracheras, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, los cuales os amonesto. Os amonesto. Perfecto. Así que estos son los frutos de la carne. La no obra de la llamemos carne. fruto del espíritu. La obra de la carne. Es la obra de la La obra carne. de la carne. Esto, hacer esto hace que vos no tengas este fruto. Exactamente. Que tengas del contrario, ¿no? Que no tengas paz, que no tengas paciencia, que no tengas bondad, Claro, y no teníamos tengas que fe. decir, y Pablo había empezado diciendo que teníamos que negarnos a eso. No hay otra fórmula, no hay una fórmula mística o mágica. Si tenemos idolatría, nos negamos a la idolatría. Si estamos envueltos en pecados del tipo sexuales, nos alejamos, nos negamos. Si somos odiosos o celosos, iracundos O o envidiosos, dejamos de envidiar, dejamos de celar, nos negamos a la carne. Y entonces ahí el espíritu tuyo va a comandar a la carne, va a empezar a tomar fuerza. Yo me acuerdo un filósofo que se llamaba José Ingenieros, que yo leía de chiquitito, José Ingenieros, filósofo argentino, que no era ingeniero, era médico, pero bueno, se llamaba José Ingenieros. era el apellido. Sí. Y yo me acuerdo que leí de él un libro que me formó muchísimo. Era un hombre mundano, pero un hombre que tenía una sabiduría práctica. Y bueno, él decía que las personas, en base a negar las conductas negativas, reforzaban las positivas. Claro. Y él lo explicaba en su libro, que se llamaba Las fuerzas morales, las fuerzas de la moral. Sin darse cuenta, ese hombre estaba hablando cosas de Dios, sin darse cuenta, quizás, no sé si se daría cuenta o no, pero a mí me impactó ese libro, Las fuerzas morales de José Ingenieros. Era un libro preferido de mi cabecera, ¿no? De formación, las fuerzas morales. Y él decía lo mismo, decía que en base a rechazar la fornicación, en base a rechazar las injurias, en base a rechazar los celos, en base a rechazarlos, el comportamiento positivo empieza a emerger y se hace fuerte, y el comportamiento negativo se hace débil, ¿no? Y él fundamentaba en su libro, porque era psiquiatra y psicólogo y un médico famosísimo, y él, todas sus experiencias le indicaban eso. Que muchas de las personas que tenían graves enfermedades psicosomáticas habían empezado aceptando este tipo de comportamientos. Bueno, Dios nos los dice por nuestra salud, ¿no? Nos los dice por la salud, ¿no? Por la salud física y espiritual. Claro. Y nuestra vida eterna. Claro. Porque dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que cuando uno resiste a todo esto, el Espíritu de Dios opera en nosotros para lograr el fruto del Espíritu, ¿no? Como dice Pablo después, pero los de Cristo, dice el versículo 4, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo crucificaste, o sea que ya moriste a eso, no tenés que dejarlo. Entonces, si vivimos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que, como decíamos, al oponernos nosotros a las obras de la carne, los frutos del Espíritu empiezan a manifestarse. Muy bien, así que no espere nada extraño o milagroso como algunas personas, sino andemos en la palabra de Dios y neguémonos a los deseos de la carne. A los deseos, no solamente a las obras, no dice a las obras de la carne, dice a los deseos de la carne. Uh-huh. Hay que negarse en el plano del deseo, y ahí es donde Satanás lo va a atacar, en el plano del deseo. En el plano de los deseos. Porque todo su sistema está hecho para llevarlo al pecado, a hacer lo que él hace, a hacer lo que uno quiera, y todo eso empieza en el plano de los deseos. Claro, porque Dios lo que está viendo es qué es lo que nosotros tenemos adentro. Vos decís, bueno, yo no me pongo borracho o no me peleo con nadie, pero internamente yo estoy deseando eso, o sea, lo estoy conteniendo y lo estoy alimentando y lo estoy deseando. Entonces ahí ese es el plano espiritual, lo que Jesús decía. Ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo.
Entonces, aquel que ya alimenta en su corazón estas cosas, entonces no sirve que vos no lo practiques, pero lo tenés en tu mente y en tu corazón. No sirve. Ahí es donde tenemos que apuntar, porque Dios mira eso en el corazón nuestro que hay. O sea, Jesús no vino a abolir la ley de Dios, la vino a perfeccionar. Ujú. La vino a perfeccionar, la vino a espiritualizar, le vino a dar la dimensión espiritual. Sin la dimensión espiritual, la ley de Dios se hace pesadísima. Porque la persona, ¿qué pasaba? Antes la persona cumplía o trataba de cumplir el mandamiento número 7, de no fornicar o no adulterar. Entonces, la persona trataba de cumplir el adulterio y lo llevaba en su vida, llevaba esa carga pesada para él. ¿Pero por qué era pesada la carga? Porque en sus deseos él adulteraba. En los deseos adulteraba. En los deseos deseaba a la mujer del prójimo. Entonces, él alimentaba los deseos y después se imponía la cruz pesada de no llevarlo a la fornicación o al adulterio. ¿Entienden la diferencia? Sí, claro. Entonces Jesús vino y espiritualizó la ley. Dijo, no, el problema, muchachos, no es eso, es que ustedes están pecando en los deseos. Ustedes están pecando en el deseo y el deseo es el que te da la carga pesada en la vida. Lo mismo con los celos, las contiendas. Por ahí vos no las dejás manifestarse, pero en tus deseos estás odiando. Estás poniendo a menos. Adelante, Glenda. Sí, justamente Santiago lo dice en el capítulo 1, 13, 14, el deseo de la concupiscencia, ¿no? Ujú. Que justamente el deseo cuando se hace profundo, cuando se hace carne en uno, da luz a la muerte. O sea, que quiere decir que todas las cosas salen de dentro de nosotros. Por supuesto. Todas esas cosas que justamente Dios odia, Satanás las pone dentro de uno, trata de ponerlas adentro de uno para que nosotros las ejecutemos. Por supuesto que es así. Muy bien, entonces en la lucha nuestra no está en el plano de las obras, está en el plano de los deseos. Ujú. Y obviamente cuando vos te alejás en los deseos, las obras malas nunca van a llegar. Nunca. Dios te lleva a través de Jesucristo a un lugar donde no podés volver a pecar. Porque te lleva a un lugar donde te va extinguiendo los deseos negativos y los va reemplazando por deseos positivos. Y yo lo he puesto en práctica en mi vida y es así. Yo he visto que no son palabras simplemente, son cosas reales y poderosas las que Jesús enseñaba. Son cosas reales y poderosas. Y si vos no las entendés, vas a sufrir muchísimo. Porque vas a querer ajustarte. Es como decir, querer cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas y no poner en primer lugar el reino. Imposible. No lo vas a amar a Dios, vas a amar otra cosa. Es imposible. Por eso Yeshua espiritualizó toda la ley. La espiritualizó, la vino a perfeccionar. Grabarse eso. Perfeccionar. Es que Jesús lo dijo de muchas maneras. Jesús decía, del corazón salen las cosas que contaminan al hombre. Del corazón, ahí te lo dice claramente, ¿no? De todas formas lo decía Jesús. Si Por nosotros eso, alimentamos el eso en nuestra mente, corazón, en nuestro la palabra exacta corazón es deseo. es deseo. Y acá dice Pablo, no satisfagas los deseos de la carne. O sea, no satisfagas tu corazón pecaminoso. Anda en el espíritu. Y Jesús nos reveló que sus palabras son espíritu. Así que bueno, el que quiera oír, que oiga, sea más claro, ya imposible. Ya sabes que, como se llama Salomón, dijo, el corazón era traicionero. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí, claro. Los deseos son traicioneros, son difíciles de encaminar. Necesitamos necesariamente la actividad que Dios nos indica en la Biblia para poder encaminar nuestros deseos en forma correcta. Y la primera parte es negarse, aunque al principio duela, va a doler cuando usted niegue un deseo profundo de su pecado. Va porque el deseo estaba acostumbrado a que usted lo alimente. Estaba acostumbrado a que usted lo alimente. Entonces ahora cuando le saca el alimento, el deseo se va a protestar contra usted. Va a notar que tiene que enfrentarlo. Y tiene que pedir la fuerza de Dios para eso. En oración, en palabra y en discipulado. Bueno, fenómeno.
¿cuál es el fruto del Espíritu ahora? A ver, comentario, Cristina. ¿Cuál es El fruto del Espíritu. Bueno, acá tenemos los 9. No, los pero 9 empecemos por uno. componentes. Amor. Amor, sí, amor, bueno, amor. Si nosotros no podemos amar a nuestro hermano que lo vemos, decía Juan, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos, no? Entonces, tenemos que empezar por poner en nuestra mente también el amor, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Bueno, el amor bíblico, ¿qué es? En 2 palabras, respeto y entrega. Empecemos por respetar a nuestro semejante y entregarnos por él. Quiere decir, hacer algo de forma desinteresada. Las personas hemos sido entrenadas para dar, para recibir. No dar por dar, sino que hemos sido entrenadas para dar, para recibir. Y cuando damos, estamos pensando en lo que vamos a recibir. Lamentablemente, eso es veneno espiritual. Se está tomando cianuro espiritual el que hace eso. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Entonces, el amor de Dios es un amor desinteresado. No es el amor que nos enseñó Hollywood. Es el amor que da para no recibir. Pero que después por una ley de Dios va a recibir. Pero no porque Él lo buscó. Entonces, Hay un proverbio, yo no lo recuerdo ahora, que dice, tira el pan sobre las aguas que volverán a ti. O sea, siempre que uno hace el bien, sin esperar nada a cambio, siempre vuelve a uno. El bien es como el boomerang, vos lo tirás en amor al prójimo y eso después te repercute. Entonces, respeto hacia el otro, respetar al otro. Tenemos que practicar eso siempre, el respeto. Y después la entrega por el otro. Justamente cuando vos veas una persona que no te lo puede devolver, a ese hacele bien. Exacto. Y ahí vas a tener un don espiritual, vas a tener tesoro en el cielo. Exacto. Cuando veas una persona que esa persona no te puede devolver el bien que vos le estás haciendo, hacele bien a esa persona. Porque ahí vas a tener tesoro en el cielo. Y eso es espíritu puro. Eso es espíritu puro. Bueno, amor, gozo. ¿Qué podemos decir del gozo? Del gozo. Del gozo. Y yo creo que esa es uno de los frutos que vienen solamente cuando uno está dedicado a poner a Dios en primer lugar. Después, obviamente, no es que la felicidad de estar riéndonos todo el día, no se trata de eso. Se trata de un sentimiento de felicidad interna que no es el jolgorio o la risa o la diversión. El gozo es una emoción que no se puede describir positiva. Es una emoción que hay en el espíritu que es positiva. Exacto. Es un estado de ánimo el gozo. Exacto. Que cada uno conoce qué es el gozo. El gozo es un estado de contentamiento y felicidad sostenido. El gozo es un fruto del Espíritu de Dios. Hemos alimentado el fruto y hemos matado las obras de la carne y ahora emerge la sensación de gozo. Héctor, Sí. ¿Sí, Grenda? Por ejemplo, todo esto que vos dijiste, esa asociación conjunta, yo lo asocio con estar en paz. Cuando uno está en paz, piensa las cosas de una manera distinta. No, pero la paz La paz es otro. La paz es otra emoción. Es otro. Te lo Es tenés otra al emoción. lado. No es Claro, lo mismo. No. pero uno reflexiona cuando va a actuar, teniendo paz. Por Pero- eso yo también lo asocio a eso. No sé si estará bien. Es otra No, cosa. bueno, está bien en el sentido que estamos hablando del fruto del Espíritu y la paz es el fruto del Espíritu. Pero ahora estamos hablando del gozo. El gozo es una emoción positiva que da ganas de vivir, que da ganas de hacer, que da ganas de levantarse a la mañana. El gozoso es una persona que exulta,
Y ese gozo habla de que uno ha trabajado en contra de las obras de la carne. Entonces, ¿Cómo? vamos a pasar a otro. Estoy preguntándolo, a ver. ¿Con qué cosa? Le estaba preguntando a Héctor, eso también se transmite, ¿verdad? Cuando uno está gozoso, lo transmite a otra persona. ¿Es así? Y sí, tiene un efecto, puede generar un contagio emocional o puede generar envidia también en la otra persona. Si la otra persona está dominada por la carne, tu gozo le va a traer mucha envidia. Lamentablemente eso hay que reconocerlo que es así. El gozo cuando se nota, hay gente que se le pega tu gozo y hay otras personas que van a despertar envidia. No van a tolerar el gozo y van a sentirse muy pobres frente a vos y te van a odiar porque bueno, ellos son esclavos de la carne. Entonces, bueno, perfecto. Hablamos del amor, que dijimos que el amor verdadero para Dios es el respeto y la entrega. El gozo es una emoción que uno no la puede describir. Se parece al contentamiento, a estar exultante, a tener deseos de vivir, tener deseo de hacer cosas, tener deseo de levantarse a la mañana. La paz es la ausencia del temor. La paz es la ausencia del temor, porque el temor y la ansiedad dominan este mundo. Entonces, la paz es la ausencia del temor. La paciencia es postergar la gratificación. La paciencia es la persona que sabe postergar la gratificación. Es una persona que se posterga, que sabe postergar. Exacto. Es paciente, sabe postergar. Aguanta o tolera la postergación. Es algo que yo tengo que trabajar, por ejemplo. Benignidad. Benignidad es la persona que está orientada hacia las acciones buenas, ¿no? Hacia desear lo bueno. Y la bondad es la benignidad puesta en obras. Bueno, no vamos a dar una clase de los frutos del Espíritu, pero lo estamos mencionando, ¿no? La fe es la certeza y la convicción del reino de Dios y de Jesús, de Jehová. Es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve. La fe no se puede comprar, no se puede obligar uno, no hay ley contra eso, como dice Pablo, porque uno no se puede obligar a tener fe. O la fe viene como fruto del Espíritu, donde vos tenés certeza y convicción absoluta del reino de Dios, o no la tenés a la convicción y la certeza. Trabajás sobre las obras de la carne. Si no tenés convicción o certeza, si para vos es una esperanza, no es una certeza, la esperanza no es fe. La certeza es fe. Entonces, la fe quiere decir que si no tenés fe, tenés que trabajar sobre las obras de la carne. Tenés que ir trabajando para que emerja el fruto del Espíritu. Exacto, para que emerja. ¿Estás de acuerdo, asistente? ¿Sí? ¿Sí, mi amor? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué pasa con la mansedumbre? La persona mansa es la que se deja guiar por Dios. El manso, ¿no? El humilde. Templanza, la que sabe tolerar, la persona que sabe tolerar los momentos negativos que tiene en su vida. El autodominio. La templanza, el hombre que tiene temple, es la persona que las circunstancias no lo van a lastimar más de lo necesario y va a saber soportar la adversidad, ¿no? Y con eso cumplimos 9 componentes, como 9 gajitos de la naranja, dentro de la naranja, 9 gajitos que forman un mismo fruto del Espíritu. Los 9 gajitos de un mismo fruto. 9 gajitos de un mismo fruto, que es el fruto del Espíritu. Así que, si andamos en el Espíritu, andamos en la palabra de Dios, y no satisfacemos los deseos, no la obra de la carne, los deseos de la carne, va a emerger en nosotros el fruto del Espíritu. Así que, como frutos vimos, arrepentimiento de obras muertas. Y ahora estamos viendo fruto del Espíritu. 2 grandes bastiones de la fe de Yeshua el Mesías,
de Moshe, el Hijo de Dios, de los grandes prohombres de Abraham, de Moshe, de Yeshua, de los grandes prohombres de Dios. Estamos repitiendo todo lo que ellos instalaron a través del Espíritu Santo. Perfecto. No nos hagamos vanagloriosos. Dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sobre todo los que llevamos la delantera. Ojo con la vanagloria. Ojo que este es el pecado que Satanás nos propone. Los que llevamos delantera en las cosas. No nos hagamos vanagloriosos. Vanidosos de la gloria. Vacuos de la gloria. Vanagloriosos. Muy bien. Y provocando, irritando a las personas de esa manera, porque le hacemos sentir que los demás no valen. Vanaglorioso. Vanaglorioso. Sí. Dice, sí. Cada vez que nosotros notemos en nosotros vanagloria, que le hemos sentido el pecado, tenemos que humillarnos ante el Padre en oración y pedir disculpas. Por eso acá el versículo 4 del capítulo 6 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Claro, porque Así la que- vanagloria lo que hace es disminuir al otro. Exacto, claro. Claro, por eso mira el el otro. del 6, donde al final dice, ¿no? Considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, porque cuando uno por allí piensa que el otro está haciendo una cosa mala y lo quiere restaurar, como dice acá, como dijo Cris, ¿no? Justamente a uno se le puede pegar también estas cosas. La vanagloria lo da lo último, Pablo, como un consejo, porque eso viene a lo último, viene cuando la persona ya Dios le dio responsabilidades, ha pasado con todos los grandes hombres, o con casi todos, no todos, no fue el caso de Moisés, por ejemplo, pero la vanagloria viene cuando Dios ya lo ha destacado al hombre, y ahora el hombre se da un lugar, cae en la tentación de darse un lugar de gloria. Darse un lugar de gloria, ¿no? Que pasa a ser vacua, entonces por eso se llama vanagloria. Entonces, bueno, eso es sobre todo cuando Dios ha destacado a alguien, viene esa tentación de Satanás. Hacerse vanaglorioso, hincharse, ahora sentirse el uyuyuy, el mero mero, no sé yo cómo decirle. El uy, uy, uy. El uy, uy, uy. Uyuyuy, Ojo que vengo yo. ojo que vengo yo. El infalible. Bueno, así que esto es, cada uno tiene que trabajar en sus áreas. Esto es lo bueno, que acá no se salva nadie. Bueno, perfecto. Bueno, y ahora nos vamos a Juan 15:16. 15-16. Y vamos a leer. Sonia, ¿estás viva ahí? Sí, estoy viva. Bueno, si tenés ganas, léete 15, 15 y 16. Capítulo 15 de Juan, versículos 15 y Está 16. caliente, Listo. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien, Sonia, fíjate ahí. Fíjate, dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros.
O sea que los elegidos por Dios van a tener una característica. Fíjate, los elegidos por Dios, ¿qué característica van a tener? Que Él los ha puesto para que vayan y lleven fruto. ¿Qué hacían los apóstoles que ciertamente fueron elegidos por Dios? ¿Cuál era el fruto que ellos hacían, Sonia? Hacer discípulos. Claro. Este es el fruto velado. Este es el fruto, los otros frutos son evidentes. Este es el fruto velado. Es el fruto mayor, digamos, ¿no? Es la selección de Dios, cuando Dios bendice y te elige. A los que eligió Dios, los puso para ser discípulos. Exactamente. Este es el fruto velado, es el maravilloso fruto velado de la palabra de Dios. Velado porque muy pocos lo descubren este fruto. Y este es el fruto grande, grande, grande. Es el fruto de Mateo 28, el gran mandamiento que dio Yeshua con toda la autoridad dada por el Padre. Cuando Dios nos elige, Él nos pone la necesidad de ir y hacer discípulos. Bautizarlos, enseñarles los mandamientos y de esa manera recibir el Espíritu Santo. Entonces, y remata en el 17, yo los mando que se amen unos a otros, que se respeten y se entreguen por los demás, porque hacer discípulos implica negarse a sí mismo, negar tu tiempo para vos, negar tu recurso económico para los otros darlo, dar tu tiempo, dar tu dinero hacia los otros. Entonces es una obra maravillosa el hacer discípulo. Es el gran fruto de Dios. Es el gran fruto de Dios, sí. Este es el tercero y gran fruto que hemos visto. Comentarios, por favor. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Qué hermoso es cuando uno le lleva el mensaje, ¿no? El evangelio a otra persona. Y tal vez esa persona sea creyente, pero no conozca la Biblia, no conozca cómo es Dios, cómo es Jesús. Y uno le dice alguna cosa que le entra en el corazón. Verle la cara de felicidad, que se le abren los ojos y que en el sentido bien literal, que pone los ojos así grandotes, ¿no es cierto? A mí me ha pasado, y yo lo sé por vos. Bueno, y entonces uno se siente tan feliz, tan agradecido de que Dios te haya puesto como siervo, así chiquitito, aunque sea poquitito, pero por lo menos algo de que le abra la mente a la otra persona. Sí. Mira, Glenda, el mensaje, justamente, el mensaje no es llevar el Evangelio. Eso fue en el primer siglo. Nosotros el mensaje que tenemos es hacer discípulos. Nosotros tenemos que hacer discípulos, Glenda. No termina en llevar un mensaje. La orden estricta del Hijo, que dio un nuevo mandamiento, con toda la autoridad que él tenía, es no llevar un mensaje. Tenemos que entenderlo porque Satanás confunde las situaciones. La orden que tenemos no pasa por llevar un mensaje. La orden pasa por hacer un discípulo de Dios, que es mucho más, porque exige que nosotros le llevemos, que le enseñemos los mandamientos de Dios, que lo bauticemos y lo hagamos discípulo de Cristo. Entonces, quiero dejarlo perfectamente claro, este punto, perfectamente claro. Las personas están adoctrinadas en la doctrina de simplemente, de forma poco comprometida, llevar un mensaje bíblico a otra persona. Y nosotros, la instrucción precisa que tenemos del Hijo, y el Hijo hablaba por su Padre, es que nosotros hagamos discípulos. Hacer discípulos, métanselo en la cabeza esa palabra. No es lo mismo que dar testimonio. Obviamente que la persona que rechazó nuestro mensaje recibió testimonio, quedó testimoniado. Pero el objetivo nuestro no es condenar a las personas. Nuestro objetivo no es darle el testimonio que lamentablemente van a recibir. Nuestro objetivo es traerlo al camino de Dios.
No es que nosotros pasamos, bueno, yo ya te avisé, arrepentite, volvé al camino de Dios. Entonces, nosotros estamos comisionados por Dios para hacer discípulos. Sáquese el viejo discurso del testimonio barato, descomprometido. Uno cuando da un mensaje tiene que seguir a esa persona para que esa persona se convierta en la medida que la persona reciba. Sí, lo que lo quiera, ¿no? Reciba y lo desee. Claro, nadie puede Así obligar que a bueno, nadie. esto que digo tiene total fundamento y peso bíblico, así que el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. Sí, sí. Claro, yo me refería a la persona que no sabía nada y que recibe justamente algo que le llena el corazón. Entonces, bueno, yo pienso que uno se siente feliz, ¿no es cierto? Y después, bueno, claro, sí, hay que seguirlo. Nosotros sabemos cuándo tenemos que hacerlo, hay que volver y la revisita, como se hacía, ¿no es cierto? Y bueno, entonces a esa persona hay que alimentarla, es como una plantita, hay que regarla. Entonces, para que pueda ir creciendo. Muy bien, Glenda. Ok. Claro, está claro. Está claro. Entonces, nuestro objetivo es hacer discípulos, que es el último gran mandamiento que nos dio con toda la autoridad, que fue un mandamiento que se dio a posteriori de su resurrección. Es un mandamiento que los discípulos en el primer siglo no lo habían recibido todavía. Ellos daban testimonio muchas veces porque Jesús los mandaba a dar testimonio. Pero nosotros estamos comisionados directamente a ser discípulos de todas las naciones. No podemos decir, no, nosotros vamos a buscar a tal cosa o tal otra. No, todas las naciones, cualquier persona de todas las naciones, nosotros estamos comisionados para eso. Entonces, que quede clarísimo. Vamos a leer Mateo 28. Vamos de nuevo. La comisión. No, el mandato. El mandato. El mandato. Nuevo mandamiento. Nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento es que se amen como yo os he amado. Y Él nos amó porque nos respetó, hablándonos duramente. Él nos respetó más que nadie, nos habló duramente, Yeshua. Con muchísimo respeto nos habló. Duramente, como se habla a una persona que se la quiere. Él nos habló y después se entregó por nosotros. Se entregó en obra y en cuerpo. No existe mayor amor que este. Entonces Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en su nombre, en Yeshua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándole sus mandamientos, que son los del Padre. Y he aquí, yo estoy con vosotros, si hacen esto, el gran mandato, no la gran comisión, no el gran testimonio, el gran mandato, si hacen esto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén cierra algo importante el amén. Es como en Apocalipsis. La última palabra de la Biblia, ¿cuál es? Vamos Amén. a Apocalipsis. Amén. Amén. Está cerrando algo importante el amén. El amén es más fuerte que el Selah. Amén. 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 Dice Apocalipsis 22, 20. Dice:
el que da testimonio de estas cosas, o sea, Yeshua, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, Adón Yeshua. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que la primera palabra de la Biblia es Bereshit y la última, amén. Bereshit, amén. Entonces, Jesús puso un amén en el último mandamiento, en la gran comisión que le dice la cristiandad para bajarle el tenor. Entonces, nosotros estamos para hacer discípulos. Y este es el fruto que víamos en Juan 15, 16. Así que en resumen, hemos visto 3 impresionantes frutos en plural, que son arrepentimiento, espíritu y discipulado. Arrepentimiento, espíritu y discipulado. Y todo árbol que no produce buen fruto. ¿Qué decía el maestro con respecto a todo árbol que no producía buen fruto? Echado al fuego. No, vos sos muy severa, Glenda. Vos sos muy severa, Glenda. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. ¿Realmente dijo eso Jesús, Glenda? ¿Estás segura vos? El árbol que no da fruto y se pudre y hay que echarlo al fuego. Con todo hay que echarlo al fuego. Sos muy dura. Sos muy dura, Glenda, vos. Sos muy dura, muy dura. No. ¿Cuánto vamos a tener que ser cortado y echado al fuego? Oh, espero que no. No. Espero que no. No. Espero que no. No. Espero que demos fruto. Que demos fruto. Lo vamos a leer entonces 7, más allá de los chistecitos. Vamos a leer 15. Mateo 7 del 15 en adelante. Del 15 al 20. Le pedimos a Lucía que lo lea, por favor. 7, 15 al 20. Bueno, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Tenía razón Glenda al final. Tenía razón Glenda, no era una cuestión de... Yo pensé que Glenda se lo había inventado. No, lo que pasa es que se me pegó. Yo pensé que se lo había inventado Glenda. Bueno, entonces vemos que claramente Jesús amaba porque respetaba y decía las cosas claramente, sin mitigación o subterfugio. Por eso el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tal cual. Así que a los de la clase Señor, Señor, que son los alabadores falsos, que alaban y tratan de seducir y complacer al Padre desde la obsecuencia, justamente Yeshua dijo, yo no recibo gloria de los hombres. No me interesa la gloria, no me interesa la obsecuencia, me interesa la obediencia. Exactamente. Me interesa la voluntad de mi Padre en la tierra. Para eso vine, no para recibir gloria. Señor, Señor. Palabras vacías, huecas. Así que así como decía Glenda, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
no lo vamos a tener en el reino un árbol que no dé fruto. Así que, personas amadas, arrepentirnos, dar fruto del Espíritu y dar fruto llevando discípulos al reino de Dios. El que quiera oír, que oiga. ¿Mm? Este es el verdadero Yeshua, el verdadero Jehová, el que nos acompaña desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una sola es su forma de pensar. El hombre la tergiversa para hacer su voluntad, para tomar caminos más cómodos, pero caminos que llevan a la muerte, al pecado, al sufrimiento. Esa comodidad es como esos países que tienen toda la tecnología cómoda y uno ve a toda la gente enferma, obesa, triste. ¿Por qué? Porque todo, ya no tienen ni escalera, no hacen nada, no mueven un dedo, todo es electrónico, todo tiene actuadores. La persona no puede moverse físicamente y están todos tristes, gordos y llenos de medicamentos. La comodidad mata. Por eso el camino de Yeshua no es un camino de comodidad. Es un camino de incomodidad espiritual. Es un camino incómodo, un camino que incomoda. Y sí, porque tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestros deseos, como venimos analizando. Entonces, cuando vos te empezás a negar a vos mismo, empezás a crucificar ese hombre viejo para ser un hombre nuevo en Jesús. Entonces es un camino que tiene espinas. Me acuerdo siempre una experiencia que vi en el canal Discovery sobre un estudioso de los monos, de los simios, y contrastaba dos grupos que había estudiado él, que había filmado durante meses. Un grupo que vivía en un paraíso, en un oasis, lleno de frutos, lleno de comodidades y placeres, y filmó y vivió con ellos, y decía que eran los monos más infelices del mundo. Que la verdad, y te mostraba las caras, las expresiones de las caras de los que vivían en el oasis. Y después él vivió con los monos del desierto. Y los monos del desierto realmente mostraba las filmaciones, yo las vi, qué programa valioso ese, ¿no? Uh-huh. Mostraba y decía que esos monos, esos grupos de monos, no tenían garantizada la vida. Y que el día siguiente no sabía si iban a estar vivos. Y la felicidad que ellos tenían, era impresionante el gozo. De vivir el día ese que estaban viviendo con todas las situaciones que tenían. Tenían poco alimento y tenían poco alimento, tenían muchos predadores. Y la unión que tenían ellos y el afecto. Y realmente era sorprendente la experiencia científica, desde el punto de vista científico, el testimonio científico que daban esos dos grupos de monos. Unos que estaban arruinados por el confort y el placer, y otros que era mejor el otro extremo, digamos, sin ir a los extremos, ¿no? Porque uno no busca el extremo de nada, pero busca el medio. Pero el otro extremo era todavía más soportable, mucho más soportable, ¿no? A mí me dejó marcada esa experiencia científica, ¿no? Sí, yo lo vi también ese y seguramente video, que... lo habremos sí, seguramente que porque a mí me impresionó mucho la experiencia. Y eran los mismos monos en distintos lugares. Era el mismo tipo de mono. El mismo tipo de mono, sí, el mismo tipo de mono. Uh-huh. Y bueno, así que fíjense que la ciencia de Dios se enseña desde muchos aspectos, y ahí empecé también a comprender las palabras de Jesús. De dónde estaba la felicidad del hombre, que no era donde el hombre pensaba. El hombre piensa que la felicidad está en un lado y no está donde él piensa donde Dios le dice que está. La mayor expresión de felicidad que tiene un hombre es hacer un discípulo de Dios. No hay mayor expresión de felicidad que cuando una persona ha logrado dar un fruto de vida eterna, el fruto que perdura. Y el canal y la solidez de la presencia del Espíritu a partir de ese momento va a ser notoria en su vida. Así que, arrepentimiento, volver a los mandamientos de Dios, luchar contra las obras de la carne para que emerja el fruto del Espíritu, y
a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles los mandamientos y haciéndolo que haga discípulos. Eso es nuestro objetivo. Bueno, vamos a cerrar este estudio con los comentarios. No sé si Elisa pudo participar. ¿Quiere hacer algún comentario? Se quedó. Estás con el micrófono apagado. Estás con el micrófono apagado, Eli. Bueno, seguimos otra persona. A ver. Ángel, comentario. ¿Se contestó algo de lo que hoy decías? Sí. Perdón, pero por ahí puede ser una pregunta que tengas, ojo. No, sí, o sea, sí, básicamente sí, contestamos lo que había preguntado hoy temprano. Sí, no, la verdad yo no sé, nunca hice un discípulo, no Bueno, sé ya- lo que se ya- siente, digamos. Ya va a llegar, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Sí, sí. Lucía, No, yo. Nada, ayer ya habíamos visto esto, pero está No bueno. no te niegues. No, dice. No, nada. No, nada. Creo que cosa, que ayer ya lo habíamos visto, pero bueno, hoy lo vimos y cada vez que vemos algo otra vez, siempre se ve con otro capaz enfoque o salen comentarios nuevos. Está bueno repasar, ¿no? Y capaz un día uno se levanta distinto y ve también distinto un tema. bueno, pero ¿y qué aporte das a este tema? No, a mí me gustó lo del fruto del espíritu. Que si uno lucha en contra de lo que uno desea, que es malo, ¿no? Y se niega, puede llegar a tener o reflejar esas características. Y bueno, nada, tenemos que hacer eso, ¿no? Muy bien, Lucía, entonces destaca que el negar las obras de la carne, va a propender el fruto del Espíritu. Ok, gracias. Cristi, cortito. Cortito. Para mí lo más grande que hay es hacer discípulos. Debo reconocer que a mí me cuesta a veces, tengo que vencer la carne de quedarme quieta, pero yo lo he experimentado, lo experimento en mi propia experiencia, que no hay mayor gozo, mayor felicidad que llevar las buenas nuevas y hacer discípulos a las personas. Ahí te estás alineando con Yeshua. Y Totalmente. Yeshua era un hacedor de discípulos. Exacto. Si vos tenés que definirlo en una sola palabra, hacedor de discípulos. Sí. Y a veces no entiendo, Jesús me dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Bueno, es algo que está en mí, que siempre lo estoy meditando y trabajando, y es una cuestión, yo sé que es una cuestión de decisión, de hacer cada vez más, pero me cuesta bastante, pero yo entiendo que es la cosa más grandiosa, porque así lo he sentido y lo siento, de hacer discípulos, de ayudar a las personas. Ahora voy a aclarar una cosa. Uno, por eso Dios nos marcó 3 frutos del Espíritu. 3 frutos del Espíritu. Los 3 tienen que estar en armonía. O sea, porque después empieza el sentido culposo, que de alguna manera vi en las palabras de Cristina. Hay un sentido culposo, hay un sentido, no hago suficiente discípulos. A vos no te dijeron cuántos discípulos tenés que hacer. Él dijo que iba a haber personas que iban a tener 5 talentos, otro 3, otro 1. Y que uno tenía que compararse con sí mismo, no contra otro. No, Entonces, cada uno tenemos que cumplir el mandato de hacer discípulos.
pero cada uno va a tener su productividad en ese sentido. Porque si no, altera el gozo, la paz, la paciencia. Entonces los frutos están en equilibrio entre sí. No podés decir, bueno, yo hago un fruto al margen de los otros. Por ejemplo, te hago una consulta. Viste que vos decías, o sea, no, vos no. Viste que Jesús decía que que teníamos que hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles las cosas que hemos mandado, ¿no? Ujú. Bueno, por ejemplo, ¿no? Vos cuando te referís a talentos, por ejemplo, ponele, yo le predico a alguien y esa persona está interesada y yo le empiezo tipo a enseñar, pero después, por ejemplo, yo lo traigo acá porque, no sé, porque vos sos digamos, el que lleva a la congregación. Entonces, en ese caso, es como que vos serías la persona que después, si esa persona quiere, lo va a bautizar y va a llevarlo a ser el discípulo permanente, digamos. Pero mi talento, o sea, en ese caso sería haberlo traído al camino, pero cumple con la comisión de Jesús. Sí, pero de cualquier manera, ¿O no? esa persona, si bien la congregación va a bautizar, sí, si hay una congregación la va a bautizar la congregación a la persona, pero vos sos como el padrino de esa persona de por vida, porque Dios te lo puso en tu Sos la camino. persona que lo trajiste. Claro. Que trajiste al camino de Bueno, Claro, Dios. no yo te- voy a cumplir ese Traes mandamiento al camino, claro. Claro, porque de es tu, Jesús, porque yo lo traje o yo No. porque es, vos imagínate, la gente en el pueblo, esto va a ser muy importante lo que voy a decir, la gente en Israel, en el pueblo, venía con una bandejita de frutos y la traía al templo. Entonces, y eso era individual, no venía el sacerdote y traía la bandeja por las personas. Cada persona traía su bandejita de frutos, traía su bandejita de primeros frutos. Entonces quiere decir que los frutos son personales. Tu credencial, tu fruto ante el templo de Dios, el día del juicio, es yo salvé a tanta gente. Ahí está el fruto. Esa bandeja que llevas vos, ahí están tus frutos. Yo arranqué a Satanás, a todas estas personas para vos, Padre. Los hice tus hijos. Ese es el fruto mayor que puede dar un hombre. Ese es el fruto. Por eso uno se pregunta, si la persona vanagloriosa dice, yo hice muchos frutos, entonces le tenés que preguntar, ¿a cuántas personas convertiste? ¿A cuántas personas bautizaste? ¿A cuántas personas le enseñaste los mandamientos de Dios? Y la persona se va a dar cuenta que por ahí es pobre en frutos. Entonces se tiene que arrepentir. Tiene que arrepentirse. Y decir, voy a poner en primer lugar a Dios. Voy a dejar las otras cosas que tengo en primer lugar y voy a poner en primer lugar a Dios. No sé si clarifiqué. Sí. ¿O te queda alguna duda? ¿Por acá qué piensan? No, creo que sí, está Los bien. frutos son personales. No hay un líder que va a dar la cara en el juicio. No hay un líder. Exacto. No hay líder que va a ir. El único líder es Jesús. Tus frutos van a estar ante el Padre y ante el sacerdote. Y el sacerdote va a oficiar en tu favor Bueno, pero- como abogado. Pero como cuando él habla de llevar frutos y eso, se refiere a ser discípulos. A ser discípulos. hacer discípulos y después vos lo traes a la congregación para que el pastor, el líder de la congregación, Claro, vos lo atraes a Dios y después. no, el estás pastor después ahí. el pastor lo va a apacentar, lo va a pastorear porque tiene más capacidades. Entonces, Claro, por eso a eso me pero- refería con los talentos, que no necesariamente es que uno va a ser como un apóstol. No. O sea, uno va a traer a la persona, No. va a hacer sus primeros, Frutos. los primeros pasos Frutos. para que esa persona pase a Dios, digamos, Cuando una se persona, convierta. cuando y- Dios te puso una persona en el camino, esa persona va a estar siempre vinculada a vos. No te puedes olvidar de esa oveja. Claro, no. Siempre va a estar vinculada a vos. La Está bien. tutela. Después vos la vas a acercar porque tiene que cumplir también con congregarse. Entonces la vas a acercar a una congregación de Dios. Porque tiene que cumplir el congregarse. Entonces la vas a acercar a una Ah, congregación aparte de que Dios. uno capaz no es, Y él, no es pastor. y la también. estrella, y la estrella de esa congregación
va a hacer su trabajo también sobre esa persona. Pero eso no quita que el que la trajo fuiste vos. Claro. Y esa es tu responsabilidad básica. Sí. El pastor o la estrella va a hacer su trabajo. Claro. La va a llevar a otro nivel más alto todavía. Cada O sea, uno- dando un ejemplo así, por Cada ejemplo, uno yo que invité a Ángel a la cumple. congregación, es como que, o sea, como mi un responsabilidad sería siempre estar atenta a Ángel, digamos. Claro, hasta que Ángel esté totalmente convertido. Claro, sería algo así. ¿Cómo está convertida una persona cuando está haciendo discípulos? Claro. Cuando ya cumplió el último gran mandamiento. Cuando llegó a 28. Cuando ya llegó a 28, ya es su discípulo, porque el discípulo hace discípulos. Claro. ¿Te das cuenta? Mirá cómo... Es una cadena. No, porque fíjate, es la sabiduría divina. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Cuando lo haces discípulo, esa orden se la estaba dando a sus discípulos, dice el texto. Claro. Esa orden se la estaba Entonces, dando a sus discípulos. Es un claro. ciclo, ¿entendés? Entonces, como esa orden Sí, se la estaba diciendo a sus discípulos, no dice sus apóstoles, dice sus discípulos, Sí. entonces, cuando esa persona ya se hizo discípulo, ahora tiene que hacer discípulo. Claro. Es una cadena. Bueno, y es lo que el hombre no, en general, no obedeció. Ok. No obedeció. No quiso obedecer. El último gran mandamiento del Hijo de Dios, con toda la autoridad del universo, no lo obedeció. Por eso son tan preciosas las almas de las personas que han obedecido para Dios. Claro. Son tan preciosas porque son tan poquitas las que han obedecido, que han dicho, el Hijo me dice esto, me lo dice, me lo está diciendo. Esperando. Entonces ahí voy a tener todas las mentiras del hombre. El hombre dice, no, pero yo lo que hago es alabar. No, yo lo que hago es recibir a los hermanos en la puerta del templo. No, yo lo que hago es tal cosa. Yo lo que hago... No. Mirá lo que es la ofrenda y la alabanza a Dios. Vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Vamos a ver otra 13:15. La Después de alabanza y la ofrenda a Dios. ¿Qué pasa? Ahí. Hebreos 13:15. Página 1481. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, la alabanza que Dios recibe del hombre Es el fruto de labios. es cuando vos confesás a Jesús a una persona. Exacto, ¿no? Claro. Está clarísimo. Esa es la alabanza, no la del Señor, Señor. Exacto. A mí si me querés alabar, está diciendo el Espíritu Santo, si me querés alabar, no me digas Señor, Señor. Hacé fruto del labio que confiesa mi nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y después está lo que vos decís, Lu, en el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto esto no os es provechoso. Así que vos fíjate, ¿no? Bueno, entonces, Van a dar cuentas ellos también, entonces el 13:17 por los deberes de la congregación. por los deberes de la Entonces congregación. dice, obedeced a vuestros pastores, o sea, los líderes, las estrellas que están en las congregaciones. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, no solamente por sus frutos, sino por los frutos de las otras personas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, un pastor que está enojado, que está triste o que está contrariado con la congregación, no es de provecho para la congregación. Y entonces Pablo dice, como él es pastor, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Qué hermoso, ¿no? Sí.
Así que los pastores, los que llevan las estrellas de Yeshua, lo que dice el apóstol acá, yo nunca hago énfasis en esto, ¿no? Pero sí, sujetaos a ellos, o sea, denle en doble honra, dice en otra parte Pablo. Denle en doble honra, o sea, escúchenlo doblemente lo que dicen. O sea, ténganlo en mucha alta estima lo que ellos dicen. Porque ellos velan, porque Dios nos puso eso en el corazón. No lo hacemos porque te lo tenemos en el corazón, porque ellos velan por vuestras almas. Y van a dar cuenta. O sea, te recuerda la responsabilidad del pastor. Por eso dice, no todos se hagan pastores, dice, porque van a velar por las almas de otras personas. Cuidad de los rebaños. Cuidad de mis rebaños, dice Jehová. Cuiden de mis rebaños. Muy bien, perfecto. Gracias por las preguntas, los comentarios. A ver, Sonia, ¿qué querés comentar? Sí. No, pues simplemente me parece muy interesante que se resalte la importancia de dar frutos o de hacer discípulos. Y bueno, también es importante, ¿no?, lo que es el arrepentimiento, vivir en espíritu, porque todavía somos muy carnales, entonces tenemos que trabajar mucho en ello. Claro. Sí, claro, Sonia, vos fíjate que Pablo, lo que era Pablo, y él siempre decía, esta carne que me tira, ¿no?, para allá, y que tengo que estar tratando de sujetarla. Con mi mente, dice, amo la ley de Dios, honro a Dios, pero con mi carne es una lucha que la vamos a tener mientras estemos en este cuerpo. Y por eso hoy decíamos, Sonia, de que el primer tema es el primer gran mandamiento. Hay que poner en primer lugar el reino. Hay que poner en primer lugar el reino. Este es el gran comienzo de todo. Las demás cosas, si uno puede empezar por no codiciar, o por no adulterar, o por no fornicar, o por no mentir, o no robar, pero yo pienso que en realidad después de todos estos años pienso que hay que empezar por el primer gran mandamiento. Empezar de lo más grande a lo menor, no de lo menor a lo más grande. Porque cuando vos empezás por el primer gran mandamiento, Dios te empieza a ayudar para cumplir los otros. En cambio, si vos vas en tus fuerzas, si vos vas en tus propias fuerzas, ¿qué vas a hacer en tus propias fuerzas? Algo muy parcial vas a hacer. Vas a estar luchando con el querubín malvado, y es poderosísimo el querubín malvado. Entonces, primero ponerse a Dios de su lado. Primero poner el reino en primer lugar. Es decir, aparto tiempo para que lo más importante en mi vida sean las obras de Dios, sean las cosas de Dios. Y después, dice Dios, lo demás se va a ir arreglando. Y después sí, empiezo con la fuerza de Dios, con la guía de Dios, empiezo a corregir todos los otros aspectos, ¿no? Y sentirse que en el día que vos te arrepentiste ya estás en el camino de la vida. Ya estás en el camino de la vida. Y que no dejes que nadie te saque de ahí. Y para eso trabajar los deseos. Negarse a nivel de no de las obras solamente, sino de los deseos. Yo siempre Negar digo los que, deseos incorrectos. Negar los deseos incorrectos. un parte de lo que decía Héctor, que si estamos esperando alcanzar grados de perfección para sentir de que estamos aprobados por Dios, estamos fritos. No. Por eso es el arrepentimiento, por eso es la gracia. La gracia es que vos te arrepentiste Vos ya entraste en el y camino ya de la vida. entraste en el camino de Dios. Dios ya te estás en el perdonó. camino. Bueno, ahora el caminar es ir limpiándonos. Y el arrepentimiento es una decisión. Claro. Esa decisión va a arrastrar una lucha contra el pecado. Pero el arrepentimiento te pone en el camino de la vida. Ya te pone en el camino de la vida. Exacto. Si no, es No. imposible. Si nosotros buscáramos la perfección para saber de que estamos no, olvidate, imposible. El arrepentimiento es decir de corazón, Padre, me arrepiento de yo vivir en tu camino. Ya me olvidé del camino de Satanás, no quiero más ese camino. No quiero más. Aunque estés en la lucha, no importa. Vos sabés que ya no lo querés. No lo querés más. Voy en tu camino. Exactamente. Claro, por eso justamente Jesucristo marcó que había dos caminos, uno ancho y otro angosto. Claro, el angosto es el que más cuesta, es lo que estamos hablando, es lo que más cuesta. Claro.
¿A dónde vamos? ¿Agarramos el ancho? Y metemos No, todas las cosas que No, están en y el medio, es que uno o ya no vamos quiere en- eso. Claro, No, y nosotros vamos al ancho a predicar. Vamos al ancho a sacar a la gente del ancho. claro. Pasarlo langosta. Claro. Lo tiramos para el otro lado. Tras del reino tenemos que estar por la puerta angosta. ¿no? Por la puerta angosta. Exactamente. Claro, claro. Eli se Jesús- conectó. ¿Eh? Eli se conectó, si querés preguntar. Sí, me avisó que está. Ujú. Elisa, ¿querés hacer algún comentario de este estudio? Está dormida. Acá estoy. Ah, Bueno. Se me cortó en un momento, pero después se me conecté de vuelta. Ay, qué suerte. Sí. Bueno, Bueno, no sé qué comentario podría hacer, sino que es complicado y hay que esforzarse mucho y bueno, para poder tener todos los frutos. Pero son todos lindos, no sé, ojalá poder tener todos. el tema es Sí, Eli siempre. resaltar eso que dijo, que hay que esforzarse, como decía Jesús, que no es regalado. No. yo la verdad que escuchaba a Elisa y yo no lo veo así, ¿eh? Yo no lo veo difícil, lo veo fácil, pero bueno, no sé, yo respeto las opiniones de todos, ¿no? Yo realmente no estoy de acuerdo con que... Sí, se enojó. Se enojó. la asistente. Yo no estoy de acuerdo con que es algo difícil. Yo podría definirlo con la experiencia que tengo, que no es mucha ni es poca. Yo diría que es hermoso, que es maravilloso, buscar los frutos de Dios. Difícil, no creo que sea difícil. El punto es que lo que decíamos hoy, Eli, es la decisión. Sí. Si uno toma la decisión Es fácil. y ¿no? se arrepintió, bueno, ahí empezás a caminar. Y en el camino es individual, cada uno ¿Qué como pasa, Dios asistente? trata ¿Algún con problema? nosotros y sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe lo que tenemos nosotros dentro y bueno, trabaja en eso. Y uno tiene, si uno ya tomó la decisión, uno sabe que va por ahí, por más que la carne tire, como decíamos hoy. Pero uno va por ahí, entonces sabés, lo tenés adentro que sabés que no querés volver a eso. Y bueno, nos esforzamos en ese sentido, nos esforzamos porque como nos decíamos hoy, la carne te lleva para otro lado. Pero cuando tomaste la decisión ya no es difícil, ya es andar en ese camino, Y si uno tropieza, pide perdón a Dios, pide perdón y bueno, y continúa, se levanta, dice, no, a mí esto me falta, como decía papá hoy, yo tengo que trabajar en esto todavía, me falta esto. ¿Quién no le falta? Siempre nos va a faltar alguna cosa para poder Y mejorar. en ese camino, bueno, y por eso es hermoso esto, ¿no? Pero lo que ya hicimos y nos arrepentimos, ya está, hecho está. Vamos todos, Elisa, por favor, buscá Mateo 11:28. Vamos hasta Mateo 11:28. Ah, sí. Porque ahí hay una cuestión que hay que atender. Mateo 11:28. Vamos a creerle a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ese es el camino ancho. Con las expectativas de Satanás, de los esclavistas egipcios, babilónicos, griegos, todos los que aprendieron a esclavizar el hombre. ¿Vivimos trabajando como hormigas? Ok. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la respuesta bíblica a esa consideración. O sea, es al revés. Lo difícil es estar en el camino ancho. Lo fácil es estar en el camino angosto.
Y solo lo saben los que transitan en él. Los que transitan el camino angosto saben que es el camino fácil, es el yugo fácil, la carga es ligera. Así que no, es hermoso el camino de Dios. Es fácil, es hermoso. Los que andan en el camino ancho, los que están trabajados y cargados, que dice el versículo 28, yo me hago una imagen de las personas y lo ves alrededor tuyo, Eli, que las personas están sin esperanza, que están agobiados, que están con temor de lo que ha de venir, enfermos físicamente, esos son los que y cada vez más acorralados, y cada vez el el sistema los va acorralando más, cada vez más. Endeudados, con un montón de problemas, endeudados, medicados. Entonces vos empezás a observar eso, y cuando vos te pones del lado del camino de Dios, vos eso no lo tenés, ya no lo tenés más, ya no lo largás. Uno sabe, como dice la palabra de Dios, que el que no trabaje, que no coma, ¿no? O sea, uno tiene que trabajar para comer, pero no es eso lo que vos pones en primer lugar. Cuando uno pone en primer lugar las cosas de Dios y se arrepiente y empieza a transitar ese camino, como dijo Jesús en Mateo 6:33, todas las demás cosas son añadidas. A vos se te aligera la carga, ya no tenés la ansiedad que tiene la persona desesperanzada y sin fe, ya no tenés esa presión, ya no tenés esa carga, como dice el versículo 28, sino que ahora vos tenés el Espíritu de Jesús en vos, que empieza a caminar con vos, y que vos ya te ves en el reino, ya te ves en otro lugar, porque esto va a pasar, dice la Biblia. El mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, dice la Biblia. Entonces, esto va a pasar. Si nosotros nos enfocamos en este mundo y nos quedamos acá llenos de cargas y trabajados y agobiados. Entonces, echémoslo sobre Jesús. ¿Qué significa echarlo sobre Jesús? Largalo, arrepentite, largalo, empezá a caminar con Él. Ya está. Y el yugo va a ser suave, ligero. Medita mucho en esto, es muy importante esto. Así que bueno, en mi experiencia de vida, yo lo que digo es que es fácil, es lindo, es un yugo liviano, maravilloso, no lo cambio por nada en la vida, no lo cambio por nada. Así que bueno, bueno, gracias por los comentarios. ¿Quién me quedó? Glenda me quedó. Espera un momentito que pasa el ruido acá que tenemos y ahora escuchamos a Glenda. Sí, va a quedar grabado al vendedor en la calle. El chatarrero. El chatarrero. Me llama la atención lo que había dicho, lo que dijo el apóstol en Hebreos 13:15, ¿no? La alabanza y el fruto de labios. O sea, que uno tiene que tener a flor de piel justamente como para poder darle a una persona que quiere recibir el mensaje, quiere o que nunca lo ha recibido, llevárselo como con todo el corazón, con todo el amor que uno ha sentido, porque Dios lo puso dentro de nosotros y eso lo tenemos. Es como dijo, no sé si fue Jeremías, dice, estaba dentro de mí y no pude decir que no, y bueno, y tuve que decir, aquí estoy yo, envíame a mí, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, entonces somos siervos, no somos maestros como era Jesús, nosotros servimos a Dios, entonces ese servir a Dios nos pone felices y agradecidos y en paz. Gracias, Glenda. Gracias. El equilibrio, hablábamos hoy del equilibrio de dar y recibir. Hoy está totalmente alterado. Todos queremos recibir y dar poco, lo menos posible. Eso nos desbalancea espiritualmente, ¿no? Y Yeshua nos enseña a dar y por ende después recibir. Uno en este camino viene a dar y después va a empezar a recibir de Dios cosas maravillosas que no tienen valor, no tienen forma de precio.
Entonces el equilibrio del dar y el recibir, el equilibrio del ser y el hacer, el equilibrio de ser una persona como Dios quiere que sea la persona y hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Entender eso. Todos esos equilibrios son los que altera el mundo de Satanás. El equilibrio del ser y el hacer, el del dar y el recibir. Así que bueno, estamos llegando al fin de este estudio, de esta alabanza, de esta consideración. Así que bueno, agradezco mucho los comentarios de ustedes. Y igualmente a las personas que escuchen este mensaje, le pedimos que por favor, si le podemos colaborar o ayudar en algo, que se contacten con nosotros. Nos encanta escuchar de ustedes y de los que nos siguen, semanalmente cuando subimos estas enseñanzas. Nos interesa conocer o poder ayudar de ser posible, o atender una duda o lo que requiera la persona. Así que bueno, después de haber hecho esta invitación, voy a cerrar con una oración y decimos así: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de llevar tu palabra. Es una gran responsabilidad. Te pido disculpas por los errores que pudiéramos haber cometido, que los disimules o que los aclares a tu tiempo. Y te agradezco también personalmente la posibilidad de estar en el camino de hacer discípulos. Ayúdanos en ese camino porque la responsabilidad es grande. Es importante ubicar a las ovejas, Padre. Tu Espíritu Santo nos lleva a ellas. También cómo hiciste que tu Hijo tenga que actuar a través de nosotros. Es impresionante eso. Ayer destacábamos eso justamente. Con el poder que tiene tu Hijo o cualquiera de tus criaturas poderosas, tú podrías anunciar esto fácilmente y convertir a la gente, pero fue tu voluntad y tu Hijo la acató, de que es a través nuestro que las personas de tus siervos, que tus discípulos, que este plan se lleve a cabo. Nos diste participación en algo enorme y algo grande, de manera de que nos realzaste a un lugar impresionante. Y esa fue tu voluntad. Y tu Hijo, ese es el camino difícil para tu Hijo, porque tu Hijo tiene que hacerlo a través nuestro. Que con estas piedras duras tenemos que dar esos frutos. Así que bueno, hoy analizamos, Padre, los frutos, estos importantes 3 grandes frutos que nos enseñaste: el fruto del arrepentimiento, el fruto impresionante del Espíritu, que hace indubitable que una persona es de Dios, que es tuya, el fruto del Espíritu. Y por último analizamos, Padre, el mandato más impresionante que tuvimos de parte de tu Hijo, que fue el que hagamos discípulos, que los bauticemos, que le enseñemos los mandamientos, que después los apacentemos, los pastoreemos, los congreguemos, lo edifiquemos a las personas, los consolemos también. O sea, todas las maravillosas cosas que nos has enseñado, Padre, que nosotros no hemos dejado caer en saco roto. Si bien todavía no podemos decir que estamos cumpliendo a cabalidad, vamos tratando de alinear nuestra vida en esa dirección, en ese camino maravilloso, que es el camino de tu verdad, el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino que nos fijó tu amadísimo Hijo Yeshua, el Mesías. Y en nombre de ese ser impresionante es que hoy te decimos en Shabbat, amén. Amén, Señor. Amén.